Buenos días, mi querido Ronald, ¿me escucha? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Me escucha a mí también? Sí, por supuesto, estamos en vivo y en directo. Gracias a Ronald Antón, consultor y analista político, en esta mañana de día jueves para hablar de diferentes temas, particularmente que tienen que ver con la política y sobre los últimos hechos en el país, como por ejemplo los apagones. Y nosotros poníamos ahí en la portada si se apaga el gobierno de Noboa. Me gustaría su visión desde la profesión que tienen como analistas. ¿Cómo ven el gobierno del presidente Noboa a poco de cumplir un año, a poco de las elecciones y con apagones ahora último? Bienvenido, Ronald. Muchas gracias, Nelson. Un saludo para todos nuestros amigos que nos sintonizan. Bueno, el gobierno está un poco complicado en ese sentido. Creo que entre aciertos y desaciertos, haciendo una balanza de todo lo que está pasando, ha tenido más desaciertos que aciertos. Sin embargo, lo que me preocupa también es la inexperiencia de los mandos medios de gobierno, en este caso de algunos ministros que están cometiendo sobre todo errores ante estas crisis que se están dando. No solo el tema de la crisis de la inseguridad, sino también de la crisis energética que hoy en día volvemos a vivir nuevamente los ecuatorianos, Así sobre es. todo porque si nosotros nos damos cuenta, Ecuador es un país dolarizado que debería ser ante el mercado latinoamericano uno de los países más fuertes e influyentes por este tema, con recursos que a lo mejor otros países no lo tienen, el petróleo, el banano, el camarón, Claro. la agricultura, pero lamentablemente ha sido uno de los pocos países en estos actuales momentos que tiene una crisis energética que lamentablemente no se le está dando una respuesta absoluta para decir tenemos que resolver este tema. Y eso es lo lamentable. Por otro lado, también hay una parte de esa gran masa electoral apolítica que a lo mejor no se ha empoderado o no se ha empapado bien de los problemas que pasan en el Ecuador. Y eso también lamentablemente le da cavidad para que el gobierno siga estando como está y no trate de mejorar esta situación que hoy en día la estamos viviendo todos los ecuatorianos. Claro que sí. Ronald, cuando tú decías sobre algunos ministros, de pronto se tiene que ver con el tema de la actitud del ministro de gobierno, el señor Félix Wong, que varias ocasiones se presenta con una actitud bastante prepotente, enojada, brava, al punto de pedir a radios que no entrevisten a personas. ¿Ese es un grave error o está muy bien? ¿O crees que la gente se identifica y dice, ¡ay, qué bueno, qué bien, me gusta ese funcionario bravo que grita? Bueno, primero creo que es necesario tomar en cuenta que el Estado en Ecuador es un Estado de derecho y de libertad. Yo creo que ningún funcionario, por mucho que esté en la cartera del Estado, deba permitir que las personas expresen. Más bien, creo que deberían empatizarse un poco y escuchar los comentarios a veces de ciertos analistas y expertos Claro. que no lo dicen con la intención de hacerle daño al gobierno, pero sí con la intención de decir las verdades. Es decir, lo que ahora el Ecuador necesita es un baño de verdad y decir las cosas como son. Y me parece que la actitud del ministro Wong es totalmente inapropiada desde cualquier punto de vista. Es Claro. más, esto puede generarle una crisis comunicacional y sobre todo en percepción, porque muchos medios no estarán de acuerdo con este tema de que un ministro quiera imponer a quién o no se entreviste. Entonces, no podemos hablar de la libertad de expresión que hoy en día, pues Ecuador debe ser ejemplo por todo lo que está pasando. Y lamentablemente, yo pienso que la actitud, puedo decirlo así, soberbia o prepotente del ministro, no le genera un vínculo positivo en su imagen. Más bien, eso creo que le va a generar un poco de fastidio mediático, por decirlo así, Claro. con algunos medios que a lo mejor van a tener cuidado de no entrevistarlos. Entonces creo que es necesario que los ministros sean un poco más empáticos, solidarios con la situación que esté pasando. Yo creo que ante tantos problemas, ante tanta polaridad, ante tanta violencia que hemos visto, creo que recurrimos y necesitamos que los ministros generen una calma o generen una empatía que hoy en día los ciudadanos ecuatorianos lo necesitamos. Totalmente de acuerdo, creo que tampoco le hace bien, aun si tuviese razón el ministro, ¿no? Aun si tuviese razón, no le hace nada bien, particularmente ahora que vivimos en épocas bastante violentas, ¿no? Entonces, imagínate tener violencia en las calles, tener violencia en lugares que uno menos espera y luego tener o sentir violencia
del gobierno, porque de una u otra manera fue horrible que escuchar a un ministro llamar a una radio, gritar y pedir a los directores de la radio que por favor no entrevisten a gente que para ellos está mintiendo. Que está bien, porque cada quien defiende su metro cuadrado y el gobierno defenderá su gestión aun cuando esté haciendo mal. Eso es propio de los funcionarios obsecuentes y pedirles lo contrario va a ser complicado porque para eso están, para defenderlo. Ahora, el trabajo de ustedes como consultores o analistas, que es ver el panorama un poquito de lejos, ya pueden tener más perspectiva de las situaciones, de lo que está ocurriendo. Desde ese punto de vista, Ronald, ¿cómo ven comunicacionalmente el gobierno del presidente Noboa con miras a las elecciones? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está apagado? ¿Ha ganado terreno? ¿Cuál es el punto de medición que tienen ustedes? Si es que tienen encuestas, chévere. Y si no, ¿cómo es la percepción de un analista y consultor político frente a las acciones de un gobierno? Bueno, aquí hay que diferenciar algo muy importante que tú acabaste de decir. Es necesario que los gobiernos generen un contraste de información en cuanto al tema que ha pasado con el ministro. Es más, es necesario que la opinión pública genere un contraste, por lo tanto es necesario que surjan opiniones y análisis de ambas partes, tanto de gobierno como de oposición, porque es necesario también saber esa balanza. Ahora, con respecto a lo que el gobierno ha venido haciendo, yo quiero separar en varios elementos algo muy importante. Lo primero es la acción que el gobierno está haciendo, la segunda es la gestión que el gobierno hace y la tercera es la comunicación de gobierno. Yo pienso que ellos están saltando algo muy importante que es la gestión de la comunicación o la gestión de gobierno que está tratando de masificarlo. Yo siempre lo he dicho a las autoridades, a los alcaldes, a los prefectos, no hay mejor publicidad política que una gestión eficiente. Claro. Cuando un alcalde hace una buena obra, cuando un prefecto hace una buena obra, no necesita de tanto publicitarse, porque las referencias de una obra eficiente van a llegar por sí solos, y eso es lo que se eterniza en la memoria de los electores, de los votantes, de los ciudadanos. Por lo tanto, la eficiencia de una acción y la eficiencia de una gestión creo que facilitará una comunicación política. Yo creo que el gobierno necesita mejorar muchísimo en cuanto al tema de gestión. Entiendo que ellos, lo poco que han hecho o lo medianamente posible que tratan de resolver, ¿sí?, tratan de comunicarlo, tratan de publicitarlo, pero yo repito, no hay mejor publicidad que la gestión eficiente en un gobierno. ¿Qué es lo que la gente al final va a ver y va a valorar? ¿Consideras que tenemos un gobierno demasiado callado? O sea, no gobierno, porque Wong está hablando hasta por los codos. Noboa, un presidente demasiado callado porque vemos cosas que pasan, muertes, cosas terribles, niños muertos, militares asesinados, cosas que ocurren y no vemos la reacción de un presidente Noboa. ¿Crees que esto es bueno en contrapartida de otros gobiernos que siempre han hablado, o políticos que están ahí sobre la picada hablando, y ahora tenemos un presidente que ve a un ministro gritar y no dice nada? Yo creo que el presidente está siendo un poco prudente para no hablar de ciertos temas candentes que siguen siendo preocupantes para el Ecuador. Hay que recordar que estamos en un año electoral y sobre todo al generar un mensaje en cuanto a las problemáticas, podría generar una especie de contradicción entre la acción y la gestión de comunicación que él está hablando. Por lo tanto, yo creo que más allá de que no es que no le importe, creo que está siendo prudente tratar de evadir un problema y tratar de, pues, como uno dice, ponerle un parche para ver que surgen otros temas importantes, pero igual, la ciudadanía sigue viendo que uno de los dos temas principales que casi la mayoría de las encuestas a nivel nacional no han dicho, el tema de la inseguridad y el tema laboral, que hoy en día está, creo que podría decirlo yo, está por encima del tema de la inseguridad, porque la gente está pidiendo trabajo, los jóvenes sobre todo, aquellos acceso a las universidades. Entonces, por lo tanto, yo creo que el presidente está siendo prudente, está tratando de tocar con pinzas, está en un año electoral, y creo que sería contraproducente para él hablar en estos temas de inseguridad cuando todavía no hemos visto una respuesta rápida a esta situación que
hoy en día pues nos apena muchísimo para los ecuatorianos. Y el tema de los apagones, ¿cómo crees tú que de pronto se refleje en el votante? ¿Crees que es importante o la gente lo va a pasar por alto? Veía, bueno, obviamente manipulación de la información, en donde decían en TC a una persona diciendo, no, sí está bien que corten la luz, gracias presidente por avisarlo. ¿Crees que la sensación ciudadana es, gracias presidente por avisar que nos va a cortar la luz, o va a haber un sentimiento de, qué coraje, cómo me cortas la luz y pues te voy a castigar en las urnas, por ejemplo? Bueno, yo podría analizar dos escenarios posiblemente de por qué este tema de los cortes. Uno, para tratar un poco disipar el tema de la inseguridad. Y dos, para evadirlo y tratar de que se centre este tema, ya que yo veo desde el punto de vista que el gobierno tratar de perdonar diciembre, enero y febrero, 3 meses para el tema de lo que es la crisis energética, a mí me parece como una estrategia un poco desesperante o buscar una estrategia como para tratar de no hablar de otros temas. Entonces, me parece que todavía el gobierno no tiene una clara idea, no tiene una metodología para resolver estos problemas y pues esta situación o esta gestión que el gobierno está haciendo me parece más allá de partidista, un poco populista por cuanto se está haciendo este tema. Yo creo que, es más, el perdonar estos 3 meses que se vienen no resuelve el problema de la crisis energética, porque aún así el gobierno pues debería medir en cifras, estaría perdiendo millones de dólares cuando se estén condonando este tema, pero ese Claro. no es el problema, sí. El problema es tratar de buscar mejoras y tratar de resolver este tema de la crisis energética, hacer una buena redistribución, ver cómo se está manejando este tema. Yo no lo veo ni bien ni mal el tema de los apagones, pero más bien de esto, si queremos hacer una austeridad en temas energéticos, en temas económicos, creo que debe ser integral. Creo que la austeridad debe comenzar por todos los sectores. Y me parece que desde ese punto de vista el gobierno todavía no ha madurado esa metodología de gobierno, sobre todo en el caso de austeridad, por todas las índoles. Y me parece que tienen que sentarse a madurar esa idea, pero sobre todo hoy día lo que más me preocupa es que aún yo en lo personal, y lo voy a decir a título personal, yo no he visto, no sé cuál es la metodología, el mecanismo del gobierno para tratar de resolver estos problemas. Sí, definitivamente, y eso es lo que más trae cola para la preocupación. Decían que era 8 horas, luego decían que son 3 horas, 4 horas, 2 horas. Entonces, obviamente queremos que no existan apagones, pero la exigencia de la Asamblea era, por favor, digan la verdad. Incluso los empresarios decían, por favor, presidente, diga la verdad, o sea, díganos qué está pasando. ¿Va a haber o no va a haber? ¿Quién quita y la próxima semana de pronto digan, ya no es el lunes, martes, miércoles, jueves, ahora solamente los lunes, los martes? Esa incertidumbre que también es parte de la comunicación, aunque termina siendo bueno porque te dicen, oye, ya no va a ser 4 días, sino 2, también genera incertidumbre, Ronald. Por supuesto, evidentemente veo que hay muchos cambios, hay mucha dinámica en cuanto al tema de comunicación, no por la dinámica que se están surgiendo los apagones. Me parece que los equipos de comunicación de gobierno no están siendo, digamos, un poco vinculados o sincronizados de una manera correcta con las instituciones, en este caso, Ministerio de Energía, con las corporaciones eléctricas a nivel nacional. Entonces creo que hay también una especie también de descoordinación en estos temas. Y eso es lo que causa esta incertidumbre. De las incertidumbres nacen los rumores, que a veces los rumores pueden ser mucho más peligrosos que la misma información propiamente dicha. Claro, claro que sí, totalmente de acuerdo. En todo caso, estaremos obviamente pendientes. Hay un tema interesante que ustedes están promoviendo y es el Festival de Estrategias Políticas. Háblanos un poquito de esto, Ronald. ¿Cuándo será? ¿De qué se trata? ¿De qué viene? ¿Alguien puede interesarse? ¿Es para todo el mundo o es solamente para profesionales de la rama? Bueno, Compolfest es un festival de comunicación política, o bien tú lo acabaste de decir, un festival de estrategia de comunicación política. Es un evento que nace con la iniciativa de la Red Latinoamericana de Consultores Políticos, con la finalidad de que todas las personas puedan entrar en este festival. El evento es totalmente gratuito Ah, y ok. la idea es que la gente
aprenda un poco más, se culturice un poco más, no solo con el tema de las campañas, que adquiera conocimientos dentro de la democracia y por qué es necesario las campañas electorales, por qué es necesario el voto informado, por qué es necesario ver estos perfiles desde un punto de vista donde habrán más de 20 consultores políticos a nivel nacional e internacional. Entonces, con esto nosotros tratamos, primero, con un escenario importante, mostrar el perfil profesional del consultor político. Y el segundo, demostrar la responsabilidad social que el consultor político lo tiene. Como cualquier otro profesional lo tiene, creo que nuestro ámbito de responsabilidad social es generar estos eventos totalmente gratuitos. Ujú. Bueno, ¿y cómo hacen? ¿Dónde entran? ¿Cómo harían para poder acceder al esto? ¿Dónde será? ¿Se inscriben? Bueno, las personas que desean inscribirse en el Compolfest deben ir a la página web www.consultoreslatam.com. Al entrar a la página habrá un botón donde le dice inscripciones. Ok. Las inscripciones son totalmente gratuitas, van a ser 3 días, 25, 26 y 27 de septiembre. Serán en horarios a partir de las 16 horas hasta las 20 horas. Con eso habría también la entrega o la acreditación de un certificado con aval académico y profesional para las personas que desean inscribirse. Hasta el momento creo que estamos por los 450 inscritos, no solo de Ok, Ecuador, chévere. sino de toda Latinoamérica. Por supuesto, tenemos participantes de México, tenemos participantes de Costa Rica, Argentina, Venezuela, Colombia y otros países más. Y asimismo, tenemos consultores políticos internacionales que ellos también se suman a esta iniciativa. Es más, tenemos la colaboración no solo de la RedCode, sino de la ALINCOD, que es una nueva asociación latinoamericana de investigadores y consultores políticos, y la ILADES, que es un instituto de estudios andinos, de estudios sociales andinos, que reside en la ciudad de Quito. Ujú. Qué bien, qué importante es tener en cuenta estos conocimientos, incluso para sopesar la realidad que uno vive en el país y poder tener un mejor entendimiento de las cosas sobre la política e incluso, como decía Ronald, poder tener un mejor voto. Antes de finalizar, yo sí quisiera, desde la profesión que tienen ustedes, cómo visualizan las elecciones en general, cómo las están viendo, cómo ven los personajes. Me gustaría si han tenido ustedes algún tipo de balance sobre los perfiles que ya aparecen, bueno, lo que podemos hablar, ¿no? El propio presidente, Luisa González, Topic, Tabachi, Leonidas Issa, Rabascal, etcétera. ¿Cómo ven ustedes el panorama para las elecciones del 2025? Bueno, desde mi punto de vista personal en la consultoría política, y lo he venido diciendo en diferentes medios, estas elecciones tienen algo parecido a las elecciones anteriores, Ya. pero algo que yo reflejo, que estas elecciones son ganables para cualquier candidato que tome en serio su campaña. Ya. Ahora, hay que también definir que gobierno tiene un paso adelante por ser gobierno con la maquinaria gubernamental y publicitaria, Claro. pero también no hay que desmerecer dos grupos políticos muy fuertes. El primero, que es el correísmo, que es donde radica, creo que su mayor fuerza política en lo que es la región costa, y por otro lado, el movimiento político plurinacional Pachacuti, que su voto radica pues parte de la sierra y gran parte de la Amazonía. Entonces, desde ese punto de vista, si nosotros vemos en estas audiencias, creo que cada candidato lo que le tocará hacer es primero reconciliar su proyecto de gobierno con sus bases. Ya. Eso le ayudará a tener adeptos políticos, le ayudará a fortalecer sus estructuras políticas para poder, yo creo que lo más difícil no es ganar las elecciones, sino pasar la primera vuelta, que eso es lo más crucial. ¿Ya? Ya. Y segundo, que deban entender la dinámica de las alianzas que se vayan a generar en este momento, son tan importantes, son fundamentales para poder pasar en esta primera vuelta. Entonces, ¿por qué digo que son ganables? Hay una lógica muy clara y creo que hemos visto la competitividad de los candidatos, que a lo mejor unos no tienen el voto representativo más allá del 1%, y yo pienso en lo personal, creo que no llegan a cubrir
el balance que a lo mejor les califica como candidato ante el Consejo Nacional Electoral. Pero sin embargo, al tener más de una docena de candidatos, nos da a entender de que hay una posibilidad de que cualquiera de estas personas haga una campaña seria, una buena campaña, primero con dos elementos importantes. Primero, desmarcarse del tema de la polaridad política, que hay un ejemplo muy claro, verlo al presidente Noboa cómo llegó sin estar enmarcado en una polaridad política. Y segundo, considero muy acertado, sobre todo en las campañas de territorio, es que los candidatos deban generar propuestas creíbles y no propuestas demagógicas, porque creo que esta vendría a ser una elección para el elector, saber votar por quien genere una propuesta sumamente realista, pero que sea medible, porque lamentablemente hemos visto que han prometido casi todos el oro y el moro. Claro. Y ese ha sido el problema de la gran desconfianza. Es más, algunas de las encuestadoras pasan del 45% de las personas que todavía no se han identificado con los candidatos. Y eso es lo que me preocupa, que ante esa indecisión puede surgir que cualquier candidato que pueda estar en segundo, tercer y cuarto lugar pueda llegar a remontar. Ya dependerá de las estrategias, dependerá hasta dónde ellos puedan desarrollar su techo electoral, pero lo cierto es que estas elecciones pueden ser ganables para cualquiera de los candidatos que están entre los primeros 4 puestos. Es decir, Ronald, en pocas palabras, olvidarse de pelearse con Correa, porque Correa siempre ha sido como el target de medición, creo yo, ahí en torno a los candidatos. O sea, si un candidato tiene chance de olvidarse de Correa y empezar a trabajar en sus propuestas, eso ya marcaría por lo menos algo distinto, porque ya ahorita se ha vuelto tan común que cualquier candidato venga, es culpa de Correa, un tema que ya nos tiene bastante fastidiados. Entonces sería la primera recomendación, olvidarse de Correa. Mire, no creo que sea tanto olvidarse de Correa. Yo creo que aquí tenemos que separar en varios segmentos el tema de la opinión pública. Por ejemplo, si se les pregunta a los jóvenes de 16 a 22 años, por decir un ejemplo, son jóvenes que a lo mejor no tienen un mayor nivel de conocimiento acerca de la gestión de gobierno de Correa en sus 10 años. Claro. Pero si se le pregunta a un público de 40, 60 años sobre la gestión del gobierno de Correa, tienen mayor número de nivel de conocimiento. Yo creo que el expresidente Rafael Correa sigue siendo el principal capital político para el candidato que represente la Revolución Ciudadana. Y evidentemente, claro, eso le va a sumar. Pero creo que más allá de eso, habían perfiles que me parecía que a lo mejor podrían aportar un poco más allá del perfil actual en lo que está. Yo creo que es necesario tomar en cuenta ese tema, pero sin embargo, bueno, la decisión del buró político debió haber tomado en base a sus intereses, en base a sus propias mediciones, pero desde mi punto de vista, desde mi experticia como consultor político, pienso yo que habían algunos perfiles interesantes que podrían a lo mejor darle por decirle así, una refrescación, un refresco, por decir, refrescar la imagen, disculpe el término de tantas palabras que he visto, resolvido, afrentarse y todo lo demás, hasta a uno se le contagia este tema. Refrescado. Entonces creo que refrescado. Entonces es necesario que debieron haber tomado en cuenta ciertos perfiles que podían refrescar ese tema de la imagen. Por ejemplo, una prefecta Paola Pavón, que un perfil donde tiene una gestión muy aceptable. Creo que la imagen de Pepe Serrano, que lo he venido conversando con varios consultores políticos, que podía haberle sumado algunos otros puntos a favor del tema del correísmo, me parecía algo interesante. Entonces yo creo que es necesario también, sin desmerecer la decisión que tuvo Revolución Ciudadana, es ver cuáles fueron sus objetivos claves para seguir eligiendo. Es más, hasta el mismo Andrés Arauz podría decirse que tiene un poco más de nivel de conocimiento que la propia Luisa González. Entonces, yo creo que respetando la decisión de ellos, creo que era muy necesario profundizar este tema y ver cuál de estos perfiles podría sumarle, sobre todo en esta competencia electoral en los actuales momentos. Y creo que, por ejemplo, en el caso de Pepe Serrano, que era un perfil
con experiencia, que ha venido trabajando en el gobierno de Correa, tenía la experticia en materia de seguridad que podría sumarle algunos puntos. Claro, los tiempos cambian. No es lo mismo el 2010 que en el 2020, 2022. Entonces, habría que ver qué pasa en ese sentido. Pero bueno, son las decisiones del buró y son ellos los que tendrán que afrontar esta situación dependiendo de los resultados que se den en estas elecciones. Así es. Gracias, mi querido Ronald, por haber estado con nosotros en este espacio para ir conociendo un poquito más de las situaciones, y la gente que esté interesado en el Congreso, en esta actividad, pues ya saben, pueden participar, es totalmente gratuito. Ronald, nos vemos. Tus palabras para despedirnos. Bueno, pues solo decirle a las personas que vayan al Compolfest, pueden inscribirse en www.consultoreslatam.com, van a llenar un formulario de información y bueno, con eso están inscritos y la próxima semana se les notificará tanto correos electrónicos como en WhatsApp para que puedan ingresar pues a este Festival de Comunicación Política que serán 3 días. Qué bien. Nos vemos, Ronald. Chau, chau.